Génesis capítulo 21, versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Esta es la oración de Sara, este es su momento de gratitud, un momento de éxtasis, de gratitud, cuando por fin se le cumple la promesa de que tendría un hijo. Y bueno, pues aquí Sara le dice a Dios, Señor, me has hecho reír, me has hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Así que, ¿qué te parece si hoy cumplimos la profecía y la oración de Sara de reírnos juntos? Y es una risa pues es una risa como de una mezcla de incredulidad, pero con sorpresa. O sea, una incredulidad de, pero ¿cómo puede ser esto posible? O sea, pero que ya te ríes de que esto es increíble, esto está, jamás te hubiera pensado, jamás hubiera creído que esto iba a suceder. Pero sucedió y vamos a ver de qué manera sucedió. Y hoy más que nunca es tiempo de reír. Hoy más que nunca es tiempo de descubrir la profundidad del misterio de este hijo de la promesa, de Isaac, como veremos. Y les voy a invitar a que me acompañen a ver todo el contexto de esta oración para podernos reír juntamente con ella. Así que acompáñame al texto de Génesis, donde aparece esta oración de Sara, y vamos a leer todos juntos lo que dice. Dice ahí en el versículo 1, capítulo 21 de Génesis, dice, visitó Hashem, visitó el nombre, el Señor, el que será, el que es y el que fue, a Sara, como había dicho, e hizo el que será, el que es y el que fue con Sara, como había hablado. Y aquí esto está sucediendo 25 años después de la promesa. 25 años pasaron desde que Dios les hizo la promesa a Abraham y Sara de que tendrían un hijo, y bueno, pues esto habla de la paciencia que ellos tuvieron, la perseverancia, pero pues obviamente también Dios permitió que pasara todo este tiempo. Y a ver, ¿quién me puede decir por qué después de que les promete, de por sí ya era imposible, o sea, de por sí ya estaba difícil que concibieran en esa época, o sea, 25 años atrás, aún así era imposible. ¿Por qué? Porque ya de cualquier manera ya estaban viejitos, pero había otra imposibilidad, y es que Sara era estéril. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que a pesar de que ya era imposible, todavía lo hizo más imposible y todavía se esperó 25 años más hasta cumplir la promesa? Entonces, a ver, ¿quién me puede por ahí poner en el chat? Pongan ahí sus pensamientos, sus ideas de por qué todavía se tardó 25 años más el Señor en cumplir esta promesa. Póngalo ahí en el chat, a ver quién contesta esto. Y bueno, a ver, voy a poner ahí sus comentarios en la pantalla, a ver quiénes son los primeros en contestar, quiénes son los más rápidos en usar el teclado. ¿Por qué? ¿Por qué todavía se esperó más tiempo? Y esto podría prefigurar también en gran parte la espera que llevamos desde que nuestro Isaac, nuestro hijo de la promesa, fue sacrificado, y han pasado 2000 años para que se cumpla todo el fruto. Y bueno, déjenme ver, aquí voy a poner algunos comentarios. Valeria, ahí está Valerie, mira, ya estoy poniendo tu comentario en la pantalla. Dice, ¿por qué ella ya no tenía la costumbre de las mujeres? Ok, sí, ya, para que no hubiera la menor duda, ok, ya no iba a tener la costumbre de las mujeres. Dice ahí, para probar la fe de Sara. Gloria López dice, porque su fe no era suficientemente firme y dudaba aún en ese tiempo. Déjenme ver. Ingrid dice, Él es Dios de lo imposible. Ok, aquí me gusta cómo lo puso Marco Soso, me gusta cómo lo puso. Dice, para que no quedara duda que era Dios. Eso, me gustó cómo lo redactaste, Marco.
me gustó, así vamos a ponerle, para que no quedara duda que era Dios. Ya, no hay manera, imposible. 90 años de Sara, 100 años de Abraham, ya, no hay duda. Entonces, bueno, en ese momento cuando es más imposible, así que eh, a veces, fíjate, vamos a reflexionar en esto, hay veces que tú y yo oramos cuando vemos que todavía hay como una pequeña posibilidad. O sea, ay Señor, ayúdame en esto. Pero ya cuando es imposible, generalmente, ya cuando desde nuestra perspectiva ya no hay nada que hacer, ya hasta dejamos de orar, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que le insistes y mira, Señor, ayúdame? Híjole, como que estás ahí en el, en el filo de la butaca, estás en la orilla de la silla, ay, Señor, ayúdame, 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 yo ahorita otra vez se puede, y ya, entonces ya no sucede como pensabas, ya como en el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? Estaban ahí insistiendo que venga, Yeshua, ven, no es tu amigo al que amas, pero ya cuando se murió, pues ya para qué veniste, ya estaba llorando María, y ya, Señor, si hubieras venido antes, ya para qué, ya para qué veniste. Y muchas veces así nos pasa, dejamos de orar cuando pensamos que ya es imposible, dejamos de orar cuando pensamos que ya no tiene sentido seguir orando. ¿Y qué le dijo Yeshua a María? Y Yeshua, ¿saben una cosa? Yeshua lloró con el dolor que produce la, la tristeza, la desilusión, la sorpresa de que, oye, pues Dios me dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no se cumplió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya cuando piensas que no hay esperanza, es ahí cuando el Señor actúa. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no hay límites para Él, que no hay imposibles para Él y que no quede duda absolutamente de que fue Él. Porque cuando todavía pensamos ahí que hay una pequeña posibilidad, bueno, entonces cabe la opción de racionalizar las cosas y decir, bueno, sí fue Dios, pero la verdad es que el médico tal o que tal persona o que tal situación, entonces dejamos ahí el milagro como en tela de juicio, en tela de duda. Pero aquí ya no había manera, no había manera, era la única forma en que esto sucediera. Y entonces dice, visitó el Señor a Sara como había dicho. Y me encanta que en el texto se repite muchas veces esta frase, como había dicho. E hizo el que será, el que es y el que fue, el que llama todas las cosas a su existencia. Eso es lo que significa el nombre Yud Hei Vav Hei, eso es lo que implica el que llama a la existencia, el que hace que las cosas que no son como si fueran. O sea, ya para él es una realidad, él es capaz de hacerlo todo. E hizo con Sara como había hablado, una vez más, como había hablado. Si el Señor promete algo, por más imposible que sea, por más tiempo que haya pasado, se va a cumplir. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, otra vez en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Porque, pues, un año previamente se le apareció ya directamente, se le apareció el Señor y le dijo, en un año tendrás un hijo. Entonces, ahora sí, ya, cuando llegó el momento, ya prácticamente fue a anunciarle que ya se iba a embarazar y que en un año iba a tener un hijo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Itzhak. Y otra vez se asegura el texto de decir que ahora sí fue de Sara, ahora no fue Agar, no es ayúdate que Dios te ayudará y que se menciona muchísimo ese versículo en, la, en los refranes, mi mamá lo decía, Dios dice, ayúdate que Dios te ayudará. Y déjenme decirles que eso no dice la Biblia. La Biblia no dice, ayúdate que Dios te ayudará. Eso no dice. Aquí fue totalmente obra divina. Es algo que Dios hizo sin ayuda humana, sin que ellos tuvieran que intervenir en algo. Fue un milagro divino. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac o Yitzhak. Y algo muy interesante sobre el nombre de Yitzhak, fíjense nada más cómo cada detalle en la escritura es impresionante. Es impresionante. Nosotros realmente
solamente estudiamos la Biblia así por encimita, solo estamos descubriendo la Biblia así por encimita, pero si nos metiéramos a todos los misterios y todos los símbolos y todos los detalles matemáticos que tiene el texto, no nos alcanzaría la vida. Por eso es que vamos a requerir una eternidad para conocerle, para aprender de él. ¿Por qué? Porque imagínate que te vaya descifrando letra por letra, palabra por palabra, toda la exactitud matemática de su revelación, para que no haya la menor duda de que el creador es un matemático y todo lo tiene perfectamente calculado. Fíjense el significado de la gematría. La gematría es la manera en que se contabilizan las letras. Cada letra en el hebreo tiene un valor, ya que no existen, como en español, letras y números, sino que las mismas letras son los números. Las mismas letras se utilizan como números. Entonces, en el caso del nombre Yitzhak, que se conforma de 4 letras, la letra Yud, la letra Tzadik, la letra Het y la letra Kuf. La letra Yud tiene un valor numérico de 10. ¿Qué les recuerda? 10, efectivamente, los 10 mandamientos. Y fíjense, por un lado, también la letra Yud es la primera letra del nombre divino, Yud Hei Vav Hei, o sea que ahí está el nombre divino. Ahí intervino el creador, ahí intervino el nombre del creador para dar a luz a este niño de la promesa. Así que la Yod, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Después está la Tzadik, que tiene que ver con el número 90, que es la edad de Sara. Después la letra Het, que aparece aquí, eso, el valor numérico es de 8, que está representado en el octavo día, el día de la circuncisión. Justamente lo que va a hacer aquí Abraham, va a circuncidar al niño. Y la Kuf, cuyo valor numérico es 100, que es la edad de Abraham. Entonces, en el nombre de Yitzhak está codificado todo lo que representa Yitzhak. Y bueno, podríamos ahondar y ahondar y ahondar en su nombre, pero nada más una pequeña probada para que nos demos cuenta por qué fue que Yeshua, nuestro Salvador, dijo que ni una Yud, ni la letra más pequeñita del hebreo se le podría quitar a la Torah. Todo en la Torah tiene una razón de ser, cada letra tiene una razón de ser. Aquí está el nombre Yitzhak, así que es impresionante. Yitzhak, que simplemente es el verbo reír conjugado en tercera persona, o sea, se reirá. Eso significa Yitzhak, se reirá, en alusión a todo aquel que conozca esta historia, se reirá, se llenará de alegría al conocer esta historia. Y luego dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Y aquí quiero notar este detalle. Pónganse a pensar en la edad que tenía Abraham, 100 años, cuando su hijo nace y cuando lo va a circuncidar al octavo día. O sea, Abraham mismo va a cumplir el mandamiento. Y Abraham pudo haberle pedido a algún ayudante, algún siervo, algún asistente que lo hiciera, que llevara a cabo la circuncisión. Ahora, no está fácil a esa edad. Imagínate ya con el pulso, con el pulso de maraquero ahí, tratar de circuncidar y ahí al bebé, imagínate, tú hazle la circuncisión a un bebé a los 100 años a ver cómo te va, imagínate. Pero lo hizo él, él quiso cumplir el mandamiento. Y aquí te pregunto, a ver, pregunta ahí en el chat, ¿por qué crees que Abraham lo hizo personalmente y no le pidió a algún ayudante, ahí a Eliezer o algún otro de su casa? Pues tenía muchos siervos, muchos empleados. ¿Por qué lo hizo él directamente? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? ¿Se acuerdan cuando Moisés iba rumbo a Egipto y la esposa lo regaña y le dice, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión, y se le apareció un ángel ahí y estuvo a punto de matar a Moisés? Ahí está
parte de la respuesta. Y tiene muchas implicaciones que el papá, lo hiciera. Dice aquí Rosy que estaba obedeciendo al Señor. Dice, porque era el padre, dice Napoleón Márquez. Oscar dice, porque él mostraría el resultado del pacto de Dios con él. En fin, bueno, en primera instancia, la razón es porque, es el padre de familia, el sacerdote del hogar. Nosotros hemos recibido la función de pastorear a nuestro hogar, a nuestra casa, y yo soy el responsable como cabeza de mi hogar de transmitir la fe a mi familia. Y eso es triste en el ámbito hispano, latino, de que a veces se deja que las mujeres sean las que hagan todo. Ah, tú hazlo. A ver, y tristemente vemos siempre a las mujeres tomando la iniciativa. Pero en la obediencia deberíamos de ser nosotros los que tomamos la iniciativa. Es al varón, es al hombre, es a Abraham específicamente que se le dio el mandamiento. Dios le dio el mandamiento a Abraham, no se lo dio a Sara, se lo dio a Abraham de circuncidar a su familia. Así que, pues bueno, eso por un lado, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser el sacerdote del hogar, tenemos que ser la cabeza de nuestro hogar, obviamente bajo la dirección de la cabeza de Israel, que es el Mesías, pero nosotros tenemos que hacerlo. Eso por un lado. Y número dos, sí, también hubiera cumplido si le pide a alguien más que lo haga. Al final de cuentas está cumpliendo el mandamiento. No lo tiene que hacer directamente, le puede pedir a alguien más que lo haga. Pero siempre tendrá más recompensa el tú hacer los mandamientos personalmente. Es muy fácil y sobre todo en el ministerio a veces así va a ser. A veces ya cuando estás en el ministerio hay muchas cosas que tú, y se los digo por experiencia, hay muchas cosas que yo pues me tocaba, siempre tenía que hacer, llegaba a alguna reunión y yo era el que hacía todo, el que tenía que llegar antes, tenía que poner las sillas, tenía que poner el equipo de sonido y a veces me molestaba porque pues ya llevaba yo tiempo discipulando a algunos jóvenes y todo y llegaban tarde y tenía yo que hacerlo todo y a veces ya, y no nada más poner todo y luego tenía que estar saludando a la gente, llegaba la gente y ya tenía que estarla saludando, pero al mismo tiempo tenía que estar poniendo sillas y era muy, muy estresante, ¿no? Y a veces el ministerio así es muy estresante y pues sí, me empecé a poner de mal humor porque nadie llegaba a ayudar, todo el mundo nada más llegaba a sentarse, a disfrutar y tal. Pero después muchas veces el Señor me habló y me dijo, ¿sabes qué? Pues debes de tomarlo como un privilegio. Es un privilegio tú servir, es un privilegio tú hacer las cosas y vas a tener mucho más recompensa si lo haces tú personalmente. Por supuesto que le puedes pedir a alguien que lo haga, pero si tú lo haces personalmente, por supuesto que va a ser mucho más recompensa. Así que dos razones. Una, porque el mandamiento fue directamente a Abraham, al padre. Él es ahí la cabeza de su hogar para cumplir el mandamiento y ese es el liderazgo del varón dando ejemplo, poniéndose a sí mismo como ejemplo. Y número dos, pues por supuesto porque hay mucho más recompensa cuando tú haces directamente los mandamientos, ¿ok? Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días y pónganse a pensar esto también. En aquella época, circuncidar a un niño pues no es como hoy que pues, es en un quirófano y con antibióticos y con todas los avances científicos que tenemos. En aquella época realmente era un peligro, era literalmente una especie de ofrenda, era literalmente como una especie de sacrificio, o sea, tú estabas dispuesto a sacrificar a tu hijo por tu fe. Entonces aquí viene otra reflexión y es, tu fe es mucho más importante que cualquier cosa. Tu fe, tienes que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa, aún lo que más amas, con tal de cumplir el pacto, con tal de cumplir la alianza. Así que, bueno, Abraham lo hace y lo hace a los 8 días como Dios le había mandado. ¿Por qué el día octavo? A ver quién responde por ahí. ¿Por qué dice... déjenme poner aquí una respuesta que puso Gaby, que les gustó ahí la respuesta de Gaby, super estudiante de Guatemala.
Gaby dice, porque él representa al Padre e Isaac al pueblo. El Padre es el único que puede circuncidar nuestro corazón. Claro que sí, muy linda la respuesta, Gaby. Y bueno, octavo día. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el octavo día? Por ahí alguien dice, porque el séptimo día es Shabbat. Sí, pero si cae en Shabbat, o sea, a veces el octavo día con respecto al nacimiento de un niño, no es que el octavo día, no es que la circuncisión tenga que hacerse en el domingo, no quiere decir eso. El octavo día con respecto al nacimiento, o sea, el niño puede nacer en cualquier día de la semana y se cuentan 8 días y en el octavo día se le circuncida. Entonces, si nació en martes o en miércoles, pues cuentas y cuando caiga el día, pues ese día se circuncida, ¿no? Si nació, por ejemplo, un viernes, si no me equivoco, si nació un viernes y 8 días después, pues es sábado y se puede hacer circuncisión en Shabbat. A pesar de que no se trabaja en Shabbat, el mandamiento de la circuncisión precede al mandamiento del Shabbat. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué en el octavo día? A ver, por ahí dice, porque el 8 representa cosas nuevas. Muy bien, Clau, ahí está, esa es la respuesta. El 8 representa cosas nuevas. Alguien por ahí puso que 8 es plenitud. No, plenitud es el 7. Plenitud es totalidad. 7 es número de plenitud, de totalidad. 8 es número de nuevo comienzo. Nuevo comienzo. 7 es el número de esta creación. Toda la creación fue hecha en 6 días y el séptimo reposó. O sea, el 7 es representativo de esta creación. El 8 es representativo de la nueva creación, de la recreación de todas las cosas, del ámbito espiritual, del mundo espiritual, de lo que será el mundo por venir. Así que, bueno, pues el 8, la circuncisión, representa una vida indestructible, una vida espiritual, una vida que ya no depende de la carne, una vida que ya no depende de la corrupción. Entonces, pues bueno, eso es el simbolismo. Isaac, el hijo de la promesa, que va a iniciar una nueva historia, una nueva vida en el espíritu. Y si Isaac representa obviamente a nuestro Salvador Yeshua, pues entonces ya tenemos ahí todo el simbolismo con el cual cerraremos este estudio. Así que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y este es el texto. Este es el texto de hoy. Este es el texto para nuestra oración de hoy. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora, en aquella época, cuando alguien llegaba a los 100 años, era considerado ya como muerto. O sea, en esa cultura llegar a 100 años es como que ya es como un muerto viviente. Anda un muerto viviente. Entonces hace énfasis en poner 100 años como que ya no había manera. Era un muerto viviente a quien le nace un hijo. Entonces que ese hijo va a continuar la vida de Abraham. Fíjense eso. ¿Qué es un hijo? Al final un hijo es la continuación de la vida. Nosotros seguimos viviendo a través de los hijos. En un sentido, vivimos eternamente a través de los hijos, porque aunque yo me muera, pues mi semilla continúa y luego la semilla de mi semilla y continúa y de esa manera mi nombre permanece. Entonces por eso es que borrar el nombre de alguien en tiempos bíblicos implicaba que no tuviera hijos. Era como se borra su historia, se borra su nombre, pero el hecho de que continúa es que Abraham va a continuar a través de este hijo de la promesa. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí cómo dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de lactancia a sus hijos? Y fíjense que aquí interesante, no pone hijo, pone hijos. No dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? Y aquí está la palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo es en plural, banim, hijos. Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Por qué creen ustedes
que Sara utiliza el plural. ¿Por qué utiliza el plural diciendo, ¿quién dijera que yo habría de amamantar hijos, niños? Esa leche espiritual que desciende de Sara, esa leche espiritual que ella recibió, toda esa herencia, ella se la va a pasar no nada más a un hijo, sino a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que está en plural en la escritura? A ver, y esto está conectado con el por qué nos vamos a reír. Con el por qué nos vamos a reír. ¿Por qué el día de hoy tú y yo nos gozamos, nos alegramos? Porque estamos siendo amamantados por la herencia de nuestra madre Sara. Efectivamente, ya lo contestó por ahí Daniel González, porque somos su descendencia. Efectivamente. Imagínate nada más. Ahora sí, tiempo de reír. Tiempo de reír. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que un día íbamos a estar conectados a través de una pantalla, a través de las redes sociales, una descendencia incontable como las estrellas en multitud, alimentándonos de la herencia de la leche espiritual no adulterada a nuestros padres Abraham y Sara, las promesas, todo lo que ellos recibieron y estar siendo nosotros nutridos de eso? ¿Quién iba a creerlo? ¿Te produce sorpresa? ¿Te produce alegría? Bueno, pues exactamente se está cumpliendo la profecía aquí. Y dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos la película pues más completa, ahora podemos leer Romanos 4:18, que se escribió obviamente posteriormente, ya el apóstol Pablo menciona este acontecimiento, y aquí él menciona lo que experimentó Abraham. Dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Siguió teniendo esperanza en contra de toda esperanza. En contra de toda esperanza, lo que les decía al principio, cuando ya no hay manera, cuando ya incluso ya dejaste de orar, ya no tengo esperanza, esto ya no hay manera, ya mi cuerpo está como muerto, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, el nacimiento de Isaac no nada más es el nacimiento de un niño, de Isaac, sino el nacimiento de muchas gentes, de muchas naciones. La confirmación del nombre que Dios le cambió a Abraham, ahora va a ser padre de muchedumbre de gentes, de naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ¿te das cuenta? Siendo de casi 100 años, ¿ok? De casi 100 años, porque cuando se le dijo, por este tiempo vas a tener un hijo en un año, pues ahí tenía 99, pero ya cuando lo tuvo ya eran 100. Entonces, te das cuenta, la mentalidad en aquella época era 100 años ya tu cuerpo está como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí hay un tip para orar cuando no hay esperanza. Un tip para seguir las pisadas de nuestro padre Abraham, cómo orar cuando ya no hay esperanza. Cómo orar cuando ya se te murió el familiar, cuando ya te dieron el diagnóstico, cuando ya es definitivo que no hay manera. Cómo orar dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. No nada más alegrarnos cuando sucede el milagro, no nada más alegrarnos cuando tenemos buenas noticias. Hay que alegrarnos, hay que gloriarnos. Como Job que alabó al Señor. Imagínate eso. Alabó al Señor después que le dan la noticia que se mueren sus hijos, que pierde todo lo que tenía. Dice que alabó al Señor. Eso es algo sobrenatural, algo fuera de serie. Algo que solamente podemos hacer cuando entendemos todas estas cosas. Dando gloria a Dios, que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pregunta. ¿Estamos dando gloria a Dios cuando ya
no hay esperanza. Estamos dando gloria a Dios cuando pereció nuestra esperanza, cuando decimos esto ya es imposible. Bueno, pues si no estamos dando gloria a Dios en esos momentos, entonces no estamos siguiendo las pisadas de nuestro padre Abraham. Y por último, Ezequiel 37. ¿Qué texto más representativo ya a nivel del final de la película, a nivel del cumplimiento pleno de la promesa, que este momento en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, dice, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, ya, cadáveres, esqueletos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, eterno, el que llamas a la existencia, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Esqueletos, cadáveres, ya están secos, ya no tienen carne, ya no tienen nada. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el que llama a la existencia. Yo soy el que llama a la existencia. Profeticé, pues, como me fue mandado, es Ezequiel. Ezequiel está en el exilio. Ezequiel ya está allí en Babilonia. Ya el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, ya se acabó. Previamente las tribus del norte habían sido llevadas al exilio por Asiria y desaparecieron. Después aquí las tribus del sur son llevadas a Babilonia y pues ya están en Babilonia, ya están en el exilio, ya se acabó. Se acabó la identidad nacional, se acabó el país que desciende de Abraham y ya estando totalmente muertos en el exilio, dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. De los cuatro vientos, de los cuatro ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Que se repita lo que sucedió ahí en Génesis, que dice que del polvo de la tierra Dios sopló y se convirtió en un alma viviente. Profetizó como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, y aquí está la revelación de quiénes son, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel. Las tribus que ya están en el exilio, las tribus que ya dicen no tenemos ya esperanza, ya dejamos de ser pueblo, dejamos de ser compadecidos, pecamos, transgredimos, la paga del pecado es muerte. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ellos tenían que experimentar lo mismo que Abraham. Toda la descendencia de Abraham, toda la descendencia de Israel tiene que experimentar esto. Se acabó nuestra esperanza. Yo soy un simple mexicano, yo soy un simple venezolano, yo soy un simple guatemalteco, en fin, yo no tengo nada que ver con Abraham, con Israel, yo perdí todo, perdí la herencia, lo boté todo. No importa si en mis antepasados, y esto quiero aclararlo, porque a veces se hace mucho énfasis, es que mira en mis antepasados, mira mi DNA, mira ya encontré el certificado de mi abuelito que era judío y se hace mucho énfasis en la identidad, se hace mucho énfasis en el DNA, se hace mucho énfasis en el ámbito de las raíces hebreas, de que, mira, sí, mis antepasados eran israelitas, eran judíos. No, si todavía tú tienes ese concepto, es un concepto equivocado. No importa, no importa si tu tatarabuelo era Moisés, no importa. Tú ya no naciste como israelita, tú ya naciste en un contexto totalmente extranjero, totalmente desarraigado de Israel, totalmente desconectado de eso, así que tú y yo ya somos extranjeros delante de él. Así que no hay esperanza. Pereció
nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice, somos del todo destruidos. Nos quedamos en versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, el Eterno, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, tú te tienes que ver así. Yo no tengo esperanza, yo estoy fuera, yo estoy muerto, pero lo importante es cómo es que Él nos ve. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y esto se va a cumplir literalmente. Y sabréis que yo soy el que hace existir. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y sigue, continúa, es parte del cumplimiento de esta profecía. Toma un palo, toma un tronco, una vara, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñas qué te propones con esto, diles, así ha dicho Él, el que llama a la existencia, el que será, el que es y el que fue, el eterno, el Señor. Aquí yo tomo el palo de Yosef. Yosef representa las 10 tribus del norte, que para estas alturas ya estaban dispersos en las naciones, ya habían sido llevados cautivos, habían perdido la identidad. Dice, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Judá fue llevado a Babilonia, regresó de Babilonia un pequeño porcentaje y reconstruyeron la nación, y la casa de Judá, los judíos no perdieron su identidad, pero la casa de José sí perdió su identidad, así como José que se fue a Egipto y perdió la identidad como israelita, de la misma manera su descendencia, la descendencia de las 10 tribus, perdieron la identidad, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser compadecidos, como dice la profecía de Oseas, pero aquí está la profecía de que un día traerá a toda esa casa de José, a la casa de Yosef, por eso me llamo Yosef, yo les estoy anunciando a ustedes que ustedes son la casa de Yosef que está dispersa entre las naciones, y van a regresar, están regresando, y se van a juntar a la casa de Judá, al pueblo judío, y van a ser uno en la mano del Creador, y los palos que sobreescribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y tú, ¿cuáles crees que son esos dos palos? A ver, ¿quién me pone por ahí qué son los dos palos? ¿Dos palos? Ezequiel anuncia que a través de dos palos, dos troncos, dos troncos de árboles se van a juntar, que Él va a ser el que va a juntar a ambos pueblos. Pues no puede ser más específico que la cruz. Este es el texto que estaba en mente en el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios, y diciéndoles que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por medio de él unió a gentiles y a judíos. Pero ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son la casa de Israel, que están en las naciones, en el campo, que Dios los va a traer de vuelta. Así que, bueno, esa es la profecía. Y dice, y les dirás, así ha dicho el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, más explícito no puede ser. Los hijos de Israel, ¿dónde están? Entre las naciones. Aquí estás tú. Los que están en el chat, levanten la mano los que están en el chat. Esta es la buena noticia para ti. Tú eres la simiente de Abraham. Tú eres el cuerpo de Abraham ya muerto, sin esperanza, entre las naciones, que estás entre las naciones. Y dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos
reinos. Lo que hizo la Iglesia Católica, que dividió la Iglesia de Israel, nunca más volverá a suceder eso, nunca más los cristianos se van a sentir desconectados, van a ser uno solo, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Ya el cristianismo abandonará toda su idolatría y todos sus conceptos equivocados, separados de Abraham, separados de Jacob. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré, Yeshua, ahí está el nombre de Yeshua, los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, la sangre de Yeshua les limpia de todo pecado, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Y cómo es que mi siervo David será rey sobre ellos? Y David aquí ya se había muerto, ya David en la época de Ezequiel ya no vivía. Obviamente es la profecía del hijo de David que se va a sentar en el trono de Israel y va a reinar para siempre. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién dijo ser el buen pastor? Tengo otras ovejas que no son de ese redil y las voy a traer, y será un solo pastor y un solo rebaño. Andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Que eso es justo lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos guardando su alianza, el día de reposo, sus mandamientos. Así que, bueno, pues si ya entendiste esto, si ya entendiste este misterio, no nos queda más que reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Te estás riendo de gratitud, de alegría, de decir, ¿cómo puede ser posible que se cumplió esta historia? ¿Cómo puede ser que yo estoy conectado con ese hijo de la promesa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo y mis hijos somos parte de esta promesa? Y bueno, pues ahora sí, ¿qué más queda? No queda más que orar, agradecer y bendecir a Dios, y a la hora de orar reírnos de pues no de incredulidad, porque ya es una realidad, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, pero simplemente de sorpresa, de que estas historias las veíamos como muy lejanas, pero ahora nos damos cuenta que somos parte de esta historia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de todos estos descendientes de Abraham que el día de hoy se congregaron, Señor, que el día de hoy están reunidos para ser testigos de la promesa, Señor, para ser testigos de que has sido fiel, y Señor, nos has dado la convicción de que para ti no hay nada imposible, y hoy nos reímos de gratitud, nos reímos de alegría, de saber que somos los hijos a los que Sara está amamantando a través de la fe que le diste, a través del legado que le diste, a través de todas sus vivencias. Estamos siendo alimentados como niños recién nacidos. Gracias, Padre. Gracias te doy por toda esta multitud, por todos estos huesos secos que estamos viviendo, por todos estos hijos de la promesa, en nuestro Salvador, Yeshua. Bendito seas, Señor, por tu misericordia. Bendito seas porque es Yeshua el cumplimiento de todas estas señales, de todos estos símbolos. Así como Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado por amor a ti, también Yeshua estuvo dispuesto a dar su vida para tener fruto de perdón y de salvación a todas las naciones, herederas de las promesas de Abraham. Bendito seas por ello, Padre. Amén.